noches, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su devocional de Embajadores de Esperanza. Bienvenidos y bendito sea Dios que nos permite estar aquí una vez más y seguir adelante como esas vírgenes sensatas que buscan del Dios del cielo, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja y que nos permita seguir cada día adelante, avanzando, creciendo en la palabra de Dios. Bendito sea el Dios del cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y te damos a ti la alabanza. Ayúdanos a seguir adelante, aprendiendo de tu palabra cada día, que no haya nada más importante que aprender de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y bueno, estamos aquí para hablar hoy de un tema muy importante que ya hemos tocado en Embajadores de Esperanza y que hemos enseñado y que seguiremos hablando porque eh, es necesario estarlo tocando y estarlo hablando. Los índices de afectación de salud mental, de patologías mentales a nivel mundial, están disparados a nivel mundial. Los gobiernos están preocupados de ver cómo la salud mental se está viendo afectada en, en cientos de miles de millones de seres humanos, y cómo frenar estos fenómenos que se están dando y que están trayendo otra serie de problemas, como por ejemplo el, el suicidio, las depresiones, el homicidio y bueno, otras tantas cosas que lamentablemente se están dando y que están afectando tan profundamente la salud de los seres humanos. Muchas estrategias se tejen, muchas estrategias se plantean a nivel de salud mental, a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, y sin embargo, dichos esfuerzos se quedan realmente cortos, y debemos empezar a mirar y a determinar qué podemos hacer nosotros como creyentes para que estas cosas no nos alcancen, no nos toquen, porque lo cierto es que la salud mental de los creyentes también se puede ver afectada. De hecho, eh, es una población que es objetivo específico y muy especial de parte de Satanás y todas sus fuerzas espirituales, el afectar la salud mental de los creyentes. Lamentablemente, poco se nos habla de este tema en las iglesias, eh, poco se nos enseña, eh, y bueno, tenemos que hablarlo de cara a la realidad que estamos viviendo. No podemos y no debemos espiritualizar absolutamente todo. Conozco a muchos creyentes que, amando a Dios y siendo personas muy sinceras, son personas que tienen algún tipo de afectación de salud mental y no lo saben. Usted podría preguntarme, ¿y usted por qué no les dice? Porque es que yo no puedo estarle diciendo a la gente este tipo de cosas así porque sí. Es como el médico que va a coger y conoce, es un patólogo, es eh, una persona especialista en su área de medicina, eh, y ve que usted comenta en una reunión social que tiene algunos síntomas y el médico para sus adentros dice, eso pueden ser hasta síntomas de cáncer, pero él no puede estarle diciendo eso a todo el mundo porque pues va a cometer una imprudencia, es un error y esto no lo podemos manejar de esta manera. Entonces,
Hablar de salud mental es muy importante hoy porque la salud mental literalmente, eh, si se ve afectada completa su vida, total, toda. Entonces debemos tener cuidado. Esta imagen que ustedes están observando simboliza y muestra algunos alimentos o todos que son beneficiosos para la salud. Frutas y verduras, que es, digamos, el 80% de lo que debería componer nuestra dieta diaria para que haya una salud física. La palabra de Dios es esa dieta diaria que nos ayuda a mantener una buena salud mental, una buena salud mental. Y hoy vamos a estar hablando de este tema específicamente y el tema hoy se titula Quien ama a Dios descansa en él. Quien ama a Dios descansa en él. Y nos vamos a ubicar, por favor, en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 10. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto que les voy a decir, se los voy a decir como terapeuta, como profesional en psicología. La gran mayoría de afectaciones mentales, de enfermedades, de trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, patologías como el trastorno bipolar afectivo, la esquizofrenia en todas sus formas, las depresiones crónicas profundas, los intentos de suicidio, los homicidios, los trastornos de comportamiento que hacen una metástasis en temas como el consumo de sustancias psicoactivas, ludopatía, que es la adicción al juego electrónico, a los casinos, y tantas otras cosas que podríamos mencionar, tienen una raíz en común. Hay muchos factores, hay muchas variables que intervienen, pero hay un factor en común y es el afán. Escriba eso, por favor. El afán. El mejor psicólogo, el mejor neurólogo, el mejor médico, psiquiatra del universo nos dejó escrito hace miles de años en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, la clave para no caer, para que usted no desemboque en toda esta cantidad de problemas de carácter de salud mental. Por nada estéis afanosos. El afán es la puerta de entrada para que venga una afectación mental y psicológica y además espiritual a la vida del ser humano. El afán es la raíz. El paso siguiente al afán, cuando les digo es puerta de entrada, es porque el afán es lo que le da entrada a una serie de problemáticas en salud mental y espiritual muy fuertes que muchas veces no se pueden controlar, se terminan creciendo. Hace algún tiempo, más o menos unos 2 o 3 años, corrió el rumor de que en la Fiscalía General de la Nación en Colombia se iba a despedir a muchísima gente, supernumerarios y de planta. Y
esto generó tal afán en la gente que hubo varias personas que intentaron quitarse la vida. Lamentablemente, los índices de afectación, como lo dije al principio, están disparados, de enfermedades mentales están disparados y debemos ser sensibles a estas cosas por una razón muy sencilla, porque esto lo puede afectar a usted, me puede afectar a mí y lamentablemente muchas veces no sabemos cómo cultivar la salud mental en nosotros. Pero la clave está en la palabra, el mejor psicólogo del universo entero, llamado Dios Padre, nos dice aquí en Filipenses, por nada estéis afanosos. No demos lugar al afán, sino que en vez del afán, porque el afán no cambia nada, no modifica nada y sí agrava las situaciones y afecta la salud mental, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, que a través de una preocupación eh, se afecta el sistema inmunológico. Cuando una persona se deprime, cuando una persona está preocupada, el sistema inmunológico se debilita. Y este es un efecto biológico, fisiológico, natural y normal. Está completamente comprobado que el ambiente emocional y psicológico en la vida de una persona afecta proporcionalmente la parte física del ser humano. De hecho, uno de los factores generadores, predisponentes de cáncer en la vida de un ser humano es precisamente el afán. Pero cuando usted empieza a cultivar, a permitir, a abrigar el afán en su vida, es como iniciar una escalera en descenso. Ese es el primer escalón. El siguiente escalón que usted va a terminar caminando o al que pasa el siguiente nivel en descenso es la ansiedad. Cuando una persona no controla el afán en su vida, esa sensación de querer alcanzar, esa sensación de querer lograr, esa sensación de querer tener, ese acelere psicológico que muchas veces está allí, literalmente es lo que produce que usted empiece a vivir constantemente afanado, 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 afanado. Y ese afán que viene y que no lo deja usted levantar su cabeza, sino que usted está controlado por ese afán, por esa, literalmente por ese problema, entonces empieza a generar en usted ansiedad. La ansiedad, vamos a ponerlo así para hacerme entender en términos muy sencillos, vamos a pensar en el afán como una simple gastritis. La gastritis es la inflamación de la piel, de la mucosa interna del estómago. Pero si usted no controla esa gastritis, esa gastritis, el siguiente paso a una gastritis es una úlcera gástrica. Es decir, ya esa mucosa del estómago no está simplemente inflamada y lastimada, sino que literalmente va a convertirse en una úlcera, se rompe una úlcera como una llaga, como cuando la ampolla, se tiene una ampolla y se le revienta y le duele mucho, esa ya es la úlcera gástrica, ya no es gastritis, es úlcera gástrica. Y eso se empieza a volver más complicado de manejar. Pero si no se controla la úlcera gástrica, los oncólogos dicen que la úlcera es la cuota inicial de un cáncer gástrico. La úlcera, quien tiene una úlcera y no cuida literalmente esa úlcera, tiene la cuota inicial de un cáncer gástrico ya comprada. Entre otras cosas, el cáncer gástrico en Colombia está disparado. Está disparado. No tengo datos de otros lados a nivel Latinoamérica,
Tengo datos en Estados Unidos y en Europa, está en alza y viene disparado también, pero en Colombia en los últimos 3 años ha crecido profundamente, mucho ha crecido. Después tendremos un devocional donde vamos a hablar de esos temas. Pero dice aquí, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, no se afanen, no se afanen. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Y el Señor en su infinita sabiduría sabe que literalmente el afán produce esa ansiedad y que esa ansiedad empieza a llevar a la persona a otras cosas. Ahora, la ansiedad es un estado emocional que nos permite reaccionar frente a determinadas situaciones en la vida. Lo que quiero decirles es que la ansiedad en la vida es necesaria y es la ansiedad la que nos permite estar muchas veces en estados de alerta, reaccionar oportunamente, comportarnos con urgencia, etcétera. La ansiedad es necesaria, pero como todo en la vida, se necesita un equilibrio, un equilibrio. Cuando esa ansiedad se sale de control, es lo que los psicólogos y los psiquiatras llamamos trastorno de ansiedad. Y cuando esa ansiedad se sale de control, se convierte en un trastorno. Y ese trastorno de ansiedad, que se manifiesta de muchas maneras, puede llegar a ser tan severo en la vida de una persona que puede llegar a ser incapacitante, llegar al nivel de incapacitar a una persona literalmente para trabajar, para comportarse socialmente, para desenvolverse familiarmente, etcétera. He tenido pacientes a lo largo de estos 20 años con muchos problemas de trastornos de ansiedad que los incapacitan hasta el punto de que no pueden tener una vida social normal. Las formas en cómo se manifiesta un trastorno de ansiedad son N. Pueden ser infinitas las maneras. Hay unas que son comunes, pero pueden ser infinitas de acuerdo a cada persona. Recuerdo mucho una ocasión en la que yo estaba en una empresa dando una conferencia y se metió, no sé por dónde, se metió un gato. Resultó ahí en el auditorio de la empresa, en un salón grande, había más o menos unas 200 personas, y resultó un gato por ahí. A mí me pareció curioso y como eso es muy normal, que uno va a empresas y hay mascotas, porque a veces los dueños o los directivos, cualquier día se les ocurre llevar a su mascota, llevan al perro, llevan al gato, etcétera. Eso es muy común verlo. Yo asumí que de pronto era la mascota de alguien, pues resulta que fue un gato de la calle que se metió, pero muy tranquilo el gato, y se metió por donde yo estaba parado dando la conferencia, y una muchacha del auditorio de unos 26 años más o menos, cuando vio al gato, pegó un grito, hizo así, y quedó ahogada, y quedó paralizada, y ella no se podía mover, y luego las manos se le empezaron a torcer. ¿Qué le dio? Un ataque de pánico. Los ataques de pánico son una de las consecuencias de un trastorno de ansiedad no controlado. Por eso el Señor nos manda en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y en Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos. En vez de afán, ¿qué tal si en vez de afán nosotros nos preocupamos o nos proponemos generar el hábito espiritual y psicológico de orar? Dice, sino, esta palabra sino en el original es en cambio o en lugar de el afán, más bien, asegúrense que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la oración, ahí lo dice. Dice, en toda oración y ruego. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oración y ruego?
La diferencia es que en la oración usted le cuenta a Dios sus cosas. Usted le cuenta a Dios sus necesidades. Usted habla, le comunica a Dios y le dice a Dios, no es rezar, porque rezar no le agrada a Dios, así como a usted no le gustaría que su esposo, su esposa o sus hijos todos los días le dijeran lo mismo, le recitaran lo mismo. A Dios tampoco le gusta eso. Eso no es una relación entre padre e hijo. Eso es una cosa mecánica, religiosa, ritualista, que no sirve para absolutamente nada. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, no penséis que por vuestras vanas repeticiones vais a ser escuchados. Repetir y repetir y repetir, eso es rezar. Nosotros oramos, hablamos con Dios, tenemos una relación viva con el Dios del cielo. Entonces, dice, en toda oración, en vez de afanarse, lo que usted debe hacer es contarle a Dios sus necesidades. Eso es orar. Con toda oración, cuéntele lo que le pasa, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y dice, y ruego. El ruego ya es una súplica donde usted le dice a Dios, ayúdame con esta situación porque humanamente no puedo hacer nada. Necesito una intervención sobrenatural de parte tuya. Tengo un problema jurídico, tengo un problema legal. Señor, te lo estoy contando. Está pasando esto, 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 esto y esto. Me siento así, así, así y así. Me está ocasionando estos y estos problemas. Ha afectado mi vida de esta manera, de esta manera, de esta manera. Estoy orando. Pero cuando yo entro a decirle al Señor, yo necesito que tú hagas un milagro. Yo necesito que tú intervengas. Yo necesito que tú abras la puerta. Yo he pasado hojas de vida, pero no me han llamado. He presentado entrevistas y no se ha abierto la puerta. Entonces yo necesito que tú abras la puerta, Dios. Para ti no hay nada imposible. Por favor, interviene, Señor, en esta situación, en la salud de mi hijo, en la restauración de mi hogar, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Presentándole a Dios un ruego, es una súplica. A través de la oración le cuento a Dios lo que me está pasando y me sincero con Él. Le confieso cosas, pecados, errores, pero a través del ruego le pido a Dios una intervención sobrenatural, reconociendo que solo Él me puede sacar de esa situación. Por eso dice, por nada estéis afanosos, en vez de afanarse, y el afán de dónde se alimenta, el afán se alimenta de la preocupación. Cuando usted está constantemente preocupado, esa tendencia que usted tiene a darle respuestas a todo, a tenerlo todo calculado, a tenerlo todo bajo control, a tenerlo todo medido, cada cosa en su lugar, lo afana. El calcular qué va a ser de su futuro, el calcular si va a tener para las vacaciones de fin de año, y si no tiene, cómo va a ser, cómo paga la cuenta aquí, cómo paga la cuenta allá, etcétera, etcétera, produce afán. El hacerse tantas preguntas con respecto al futuro produce afán. ¿Por qué? Porque nace una preocupación, y esa preocupación muchas veces nace de la necesidad de tener respuestas con respecto al futuro. Fíjese usted que cuando usted se afana, cuando usted se preocupa, usted no se preocupa por cosas del pasado, por cosas que ya pasaron. La tendencia es que usted se preocupa por la mayoría de cosas que se preocupa, es por cosas del presente que está viviendo y por cosas a futuro. ¿Y qué pasará si tal cosa? ¿Y qué pasará si esto? ¿Y qué pasará si aquello? Y si yo hago esto y no se da esto, ¿qué puede pasar? Y usted quiere respuestas. Empieza la preocupación, se le da lugar al afán y el tercer escalón es la ansiedad. La ansiedad. Y muchas veces, hay que decirlo en honor a la verdad, estamos ansiosos. Y usted se acuesta así, porque usted quiere saber qué va a pasar con la situación X o Y, si van a sacar gente y si están sacando gente, si lo van a sacar a usted del trabajo, si a usted también lo van a despedir. Y dice el Señor, deposite en Él, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es decir, Dios sabe hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos lleva.
En el año 2017, el término crisis de ansiedad fue uno de los más consultados por los internautas en Google, por encima de crisis económica. Y este dato nos dice mucho acerca de lo que pasa, porque esta es una enfermedad a nivel global. Las personas con trastorno de ansiedad generalizado, en psicología le llamamos y en psiquiatría le llamamos a esto TAG, trastorno de ansiedad generalizado, mantienen una ansiedad constante a lo largo del día, aunque estas personas, cuando se les pregunta, no pueden determinar con exactitud la causa real de su ansiedad. Y quienes sufren de este trastorno suelen mantener una preocupación excesiva, un estado persistente, difícil de controlar, que interfiere significativamente con su vida y las personas que le rodean. Las personas que ya padecen este trastorno de ansiedad generalizado, mucha gente va al médico a consulta médica porque tienen dolores aquí, porque tienen dolores allá, porque tienen migrañas, porque tienen cefaleas, dolores de cabeza o localizados, porque me duele aquí, porque me duele acá, porque me duele un ojo, porque me duele media cara, eh, el cuello me duele, bajo, etcétera. Van al médico y el médico les dice, usted lo que tiene es un problema de estrés. Pero resulta que muchas veces el trastorno de ansiedad generalizado se confunde también con el estrés. Y muchas veces eso está ligado una cosa con la otra porque el estar afanado, el estar preocupado, usted se estresa, está acelerado, acelerado, como mantener un carro excesivamente acelerado sin necesidad, usted lo está forzando. Psicológicamente pasa lo mismo cuando una persona está viviendo este trastorno de ansiedad generalizado. Por supuesto, hay un impacto no solo psicológico, neurológico, sino también fisiológico en el cuerpo cuando esto no se controla. Con razón, el mejor psicólogo del universo nos dice, depositen en él toda ansiedad. Con razón el Señor nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que en vez de ese afán, usted con el afán no cambia nada. Con el afán no les llega la plata para pagar la deuda. Con el afán no resuelve las cosas. No, no. Lo que sí sucede en consecuencia es que si usted ora, va a descansar. La oración sí puede cambiar las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Depositar esa confianza. ¿Y yo cómo hago eso? Es un ejercicio de la voluntad. Usted decide. Literalmente, usted decide depositar, así como usted decide bañarse, cepillarse los dientes, usted decide acostarse y no preocuparse y no permitir la ansiedad que puede traer tantísimos problemas a su vida. Pero si esa ansiedad no se controla, vienen los trastornos de ansiedad. Y cuando viene ese trastorno, es cuando viene ese TAG, y la persona empieza a padecer un trastorno de ansiedad generalizado. Para poder determinar si una persona padece un trastorno de ansiedad generalizado, pues hay dos formas. Una es la observación de determinados síntomas a nivel psicológico y a nivel emocional. Y la otra es a través de una evaluación y un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, que pues en el caso es lo mismo, pero no hay otra manera. Ahora, ¿qué suele suceder cuando ya una persona está sufriendo un trastorno de ansiedad generalizado? Un TAG. Hay una opresión torácica. Usted siente una opresión en el pecho, no todo el tiempo, pero en determinados momentos viene. Mucha sequedad en la boca. La sequedad en la boca también se puede producir porque hay un exceso de azúcar en la sangre, pero también puede haber un trastorno de ansiedad generalizado, mucha tensión muscular. Y el trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza porque la persona, a pesar de que duerma, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, pero yo duermo y puedo dormir 10 horas, 11 horas, 12 horas y duermo como una foca. Y
y yo no me doy cuenta de nada, no me despierto nada, pero yo me levanto cansado. Puede ser porque hay mucha tensión muscular, porque ya está sufriendo un trastorno de ansiedad generalizado. Y cuando hay trastorno de ansiedad generalizado, hay tensión muscular. Usted puede estar durmiendo, pero hay una tensión muscular muy fuerte. Temblores en las manos, gente joven que ya tienen un pulso, le van a pasar a usted un vaso y cogen el vaso y ya no tienen un pulso y hay que mirar, puede haber un trastorno de ansiedad generalizado. Hormigueo en las manos, en las extremidades, pies y manos, especialmente en las puntas, esos hormigueos que van y vienen. Hay que tener cuidado con eso. Dolores de cabeza y mareos persistentes, palpitaciones y pulsaciones rápidas que se pueden confundir con taticardias, hiperventilación o ahogo, sudoración excesiva, aerofagia o molestias digestivas, nos preguntan aquí en el chat. Y cuando un niño se come las uñas, cuando un niño se come las uñas o cualquier persona, a ese fenómeno se le llama en psicología y en psiquiatría onicofagia. La onicofagia es uno de los síntomas de ansiedad, de trastorno de ansiedad. Y eso se puede crecer tanto, el comerse las uñas, se puede crecer tanto que se empiezan a comer el pellejo de los dedos. Yo he tenido pacientes que ya no pueden doblar la mano porque ya tienen tan herida toda la mano, toda esta parte, o empiezan a comerse el pulpejo, empiezan con esto, o empiezan a hacer así, y empiezan a lastimarse ya también el pulpejo, la piel, la onicofagia se puede extender. Generalmente ahí puede haber un trastorno de ansiedad, pueden haber miedos, pueden haber temores, pueden haber muchas cosas y hay que entrar a analizar a nivel psicológico qué puede estar pasando ahí. Muy bien. En el libro de Mateo, capítulo 8, en el versículo, perdón, en el capítulo 11, versículo 8, dice el Señor, vengan a mí, está hablando el Señor Jesús, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí, pero generalmente el ser humano, ¿qué hace? El ser humano, ¿qué hace? El ser humano no busca de Dios en medio de la preocupación. El ser humano lo que busca es tratar de dar respuesta en sus fuerzas a los problemas, a las necesidades y a las situaciones literalmente que necesita resolver. Pero si usted se fija, lo que el Señor nos está diciendo es, por nada estén afanosos, depositen toda su ansiedad en Él, porque en Dios tiene cuidado de ustedes. Vengan a mí, dice el Señor. En la versión Reina Valera del 60 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, trabajados, que yo los haré descansar. Yo les daré descanso. Cuando usted se acerca a Dios en medio del problema, literalmente en oración, usted descansa. Viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. El problema donde radica, en que no nos acercamos a Dios. Y la gente hoy es tan autosuficiente que a pesar del problema, lo más espiritual que hacen es llamar al familiar cristiano y decirle, ore por mí porque es que tengo una situación. Pero usted les habla de acercarse a Dios, no quieren acercarse a Dios. Y yo debo entender que necesito establecer una relación íntima con el Señor. Porque el establecer una relación íntima con Dios literalmente es lo que va a lograr o va a promover que en mí haya paz, paz. Y dice aquí la palabra en el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios. Primero hay un mandato, porque es un mandato, no es una sugerencia, es un mandamiento. Por nada estéis afanosos, es un mandamiento. Por nada estéis afanosos. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
¿Qué significa eso? Que usted puede estar viviendo una situación terrible y tener una paz impresionante que la gente lo va a mirar y va a decir, ¿y usted cómo está tan tranquilo? Porque generalmente en medio de los problemas el alma se turba, el corazón se turba, las emociones, los sentimientos se turban, es decir, se confunden, usted no sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, no sabe qué decisiones tomar, no sabe qué hacer, no sé qué camino coger, no sé qué hacer, no sé qué conviene más. Usted está confundido, está turbado. Por eso dice la palabra en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, no se confunda su alma, sus emociones, su intelecto, su voluntad, sus sentimientos, no se confundan hasta el punto que usted está tan desesperado, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué camino tomar, no sé qué hacer. No se turbe vuestro corazón. Por eso el Señor dice, vengan a mí, acérquense a mí, tengan una relación conmigo. Yo no soy un Dios bombero que le apaga a usted el incendio. La gente hoy quiere eso, un Dios bombero. Y esta palabra paz que está aquí en el versículo 7, paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La palabra paz viene de una raíz griega que es eirene. Escuche, Irene, que significa estar vinculado, unido, entretejido. Vinculado, unido, entretejido a Dios. Usted está vinculado cuando hay paz de Dios en su corazón, es porque usted está tan unido a Dios que los problemas no lo van a dominar. Una persona que está entretejida con Dios, a pesar de los problemas, nunca va a pensar en quitarse la vida. Si usted mira la historia y el testimonio de la vida del apóstol Pablo, va a encontrar cómo el apóstol Pablo encontró paz en medio de toda circunstancia, buena y mala, y pasó situaciones durísimas, situaciones difíciles. El problema es que la gente hoy está desgajada de Dios, está desprendida de Dios. Usted puede ser creyente, usted dice ser creyente, pero no tener una relación con Dios. Usted puede decir que es creyente, pero no estar teniendo una relación con Dios. Cuando vienen los problemas lo agobian. Cuando vienen los problemas lo desesperan. Cuando vienen los problemas su corazón se turba. Dice aquí la palabra, no se turbe vuestro corazón. No se confunda. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted en medio de los problemas ha tomado decisiones equivocadas? Y usted ha pasado el tiempo y usted dice, claro, yo tomé esa decisión, pero la tomé porque tenía una presión, porque tenía el problema encima y me equivoqué en la decisión que tomé. ¿Cuánta gente ha sido estafada en medio de los problemas? Yo recuerdo mucho, hace muchos años, ustedes recuerdan todo el caso que hubo aquí en Colombia de DMG y atendía a un coronel de la Fuerza Aérea y él me decía, estoy pensando en pedir la baja y me pienso quitar la vida. Y él estaba en esa situación porque él perdió una fortuna con esto de DMG. Metió una millonada de plata, casi 1.000 millones de pesos en DMG y fue esa semana que cogieron todo ese dinero, lo intervinieron y perdió toda esa plata. Él, confundido, con su corazón turbado, literalmente dijo, la única es quitarme la vida y matarme. Y esa es la situación de mucha gente hoy. Cuando una persona eh, piensa en quitarse la vida es porque su alma está sufriendo, está agitada y literalmente está confundida la persona. Y lo único que encuentra como solución es quitarse la vida. Y debemos entender que necesitamos aprender a echar sobre el Señor nuestras cargas, los problemas, las situaciones diarias y cotidianas, la crianza de los hijos, la relación de pareja, el trabajo, las obligaciones, todo muchas veces es una carga. Por eso dice la palabra en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y usted puede decir, uy, qué bueno esto, pero aquí dice, no dejará para siempre caído al justo.
¿Quién es justo delante de Dios? El que tiene una relación estrecha con Dios, el que estudia y obedece su palabra, ese es justo. El que le da el primer lugar a Dios, no a santos ni a vírgenes, ni a imágenes, ni a rituales, ni a religiones. El justo es el que tiene una relación directa con el Dios del cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él promete que si nosotros echamos sobre Dios nuestra carga, nuestras preocupaciones, Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar. Él no va a permitir que la preocupación, que el temor, el miedo, la depresión, la angustia nos agobien, nos ataquen, nos hagan daño. Él no lo va a permitir, nos va a sustentar, le va a dar las fuerzas a usted, la fuerza psicológica y emocional, que es lo que muchas veces nos falta. Uy, ya no aguanto más esta situación. Uy, quiero dejar todo tirado y largarme. Uy, cómo quisiera olvidarme de todo, dormir y no despertar nunca jamás. Usted ya no tiene fuerzas. El deprimido, el ansioso, el que está afanado, el que está angustiado, el que empieza con trastornos bipolares y etcétera, es una persona que ya no tiene fuerzas de seguir adelante, que necesita que Dios lo sustente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. A diario debemos buscar de Dios. Quizás muchas veces cuando yo termino los devocionales, yo aquí solo veo en este caso hoy, en este momento, 19, 20 personas conectadas, pero cuando yo termino y miro el video, si subió correctamente, ya me aparecen 90, 80, 70 reproducciones, 100 reproducciones, 120, 140. Quizás alguien de las personas que está conectada está compartiendo este devocional con usted y usted se conectó porque hoy no tiene nada que hacer, porque tiene un rato libre, porque quiere mirar qué carreta están hablando, pero hoy le estoy diciendo, quizás el Señor se lo está diciendo a través de este devocional. Usted necesita tener una relación con Dios. Escuche, relación con Dios, no una religión. Las religiones no sirven sino para esclavizar a la gente a principios humanos y a rituales. El cristianismo no es religión, es una relación con el Dios del cielo. Y tenemos que aprender a echar, a descansar en Dios, a descansar en Él, a depositar en Él nuestras cargas, a echar sobre Dios nuestras cargas. Él promete sustentarnos y no dejarnos caídos, levantarnos. Pero llega un momento en la vida en que la preocupación se vuelve literalmente un pecado. ¿Por qué? Porque el no confiar en Dios, como Dios manda, es pecado. Eso es un pecado delante de Dios, porque estoy pecando por incredulidad. Dios, yo sé que tú dices que tú me vas a ayudar, pero es que de todas maneras, sin peros, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. En el libro de Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuántas veces usted se ha acostado con miedo? ¿Cuántas veces usted se ha levantado con miedo? Yo no sé usted, pero la palabra de Dios dice, como lo escriben aquí en el chat, que tú guardarás, y esa es una promesa, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué necesita usted? Paz. Andar como un león confiado, a pesar de que a su alrededor haya problemas, a pesar de que a su alrededor haya tormentas, a pesar de que a su alrededor haya dificultades, a pesar de que se le esté cayendo la vida a cuadritos, tiene problemas con su pareja, con su hogar, con sus hijos, etcétera, con sus finanzas, lo que sea. Literalmente usted aprende a confiar en Dios. Literalmente usted aprende a descansar en Él, a no angustiarse y a dejar ese hábito tan terrible que es el de tratar de solucionar las cosas en sus propias fuerzas. Porque hay gente que tiene problemas, por ejemplo, en el área económica, oran a Dios, le presentan a Dios la situación, le piden una intervención,
pero salen corriendo a meterse una endeudada en el banco, hermano, a pagar intereses, o a pedirle prestado al gota a gota, o a empeñar la plancha, la aspiradora, la lavadora. Eso no es confiar en Dios. Usted está actuando en sus fuerzas. Y el Señor lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz falsa, pasajera, efímera, temporal. Y es una paz que depende de cosas externas. Ejemplo, hay gente que tiene paz porque tienen trabajo. Hay gente que tiene paz porque tienen una pensión. Hay gente que tiene paz porque tienen salud. Hay gente que tiene paz porque todo marcha perfecto. ¿Y qué pasa si usted se queda sin trabajo? ¿Perdió la paz? Esa es la paz que da el mundo. ¿Qué pasa si usted se queda sin salud? Si vive una enfermedad fuerte, ¿pierde la paz? En cambio, la paz que da Dios, el Señor Jesucristo, esa paz nace de dentro del corazón. Es decir, que a pesar de las circunstancias, de lo que mis ojos vean, yo confío en el Dios del cielo. Mis ojos no están puestos en lo que ven, en las circunstancias. Mi confianza no está puesta en eso, mi fe no está puesta en eso. A pesar de que tengo situaciones que me agobian, sí. A pesar de que tengo situaciones que me pueden entristecer, sí, me pueden entristecer. Pero literalmente, cuando yo aprendo a confiar en el Señor, estudio su palabra, Dios se encargará de sustentarme y de que la paz de Dios rebose de adentro hacia afuera. El grave problema del ser humano es que busca tener paz, pero trata de obtenerla de fuentes ajenas a Dios. Y esta es una paz completamente falsa, falsa. ¿Cómo está buscando usted la paz? El Señor nos dice hoy en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Yo no sé si en este momento de su vida usted esté viviendo cosas que lo están afligiendo, que lo preocupan. Quizás usted ha recibido una noticia de un diagnóstico médico suyo o de algún familiar. Quizás usted se esté sintiendo agobiado por una situación laboral, porque no tiene trabajo o porque está completamente agotado por el trabajo que tiene, por el ambiente laboral. Yo no sé si usted esté viviendo una situación de carácter penal, jurídico, civil, donde esté teniendo que afrontar una demanda, afrontar abogados, asistir a audiencias, a juzgados. Yo no sé usted qué pueda estar viviendo y no es importante que yo lo sepa. Lo importante es que usted entienda que Dios sí sabe lo que usted está viviendo. Y le digo a todos los creyentes en esta hora, a todas las personas que en esta hora me escuchan, que si usted necesita paz, si hay cosas por las que usted se está sintiendo agobiado, es importante, es fundamental, mis amados, que nos acerquemos a Dios confiadamente, que obedezcamos la palabra. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y que literalmente entendamos que solo en Cristo, que solo en Cristo hay verdadera paz. Porque hoy la gente, yo por mi trabajo he tenido que atender y tengo que atender y tratar con gente que tiene muchísimo dinero, mucha plata. Y muchas veces nosotros pensamos que la paz estaría si hubiese dinero. Ay, mis problemas se solucionarían si yo tuviera mucha plata. Tuve de paciente hace tiempo a una persona y esta persona cada que venía, ella estaba muy agradecida por el proceso, el tratamiento. Y ella me decía, yo quiero que usted vaya a Cartagena, allá tengo un penthouse
a donde yo voy a descansar de vez en cuando, casi no lo uso, eso permanece desocupado. Vaya, doctor, gratis, mire, yo no le cobro, vaya con su familia, quédese el tiempo que quiera. Y un día de tanto insistirme le dije, ¿y por qué usted no se va? Mire el estrés que tiene, mire el nivel de angustia con el que vive, ¿por qué no va y descansa usted? Y esta persona me dice, porque yo necesito estar trabajando. Y yo le pregunto, ¿cuál ha sido el mayor logro en su vida? Y me dice, yo monté una empresa, es una multinacional que me costó 55 millones de dólares. 55 millones de dólares. Y yo le digo, ¿y usted con tanto dinero y no siente paz de irse a descansar 8 días, 10 días? ¿Qué está esperando? ¿Que un cáncer la tire en una cama y usted ya no pueda moverse? Mis amados, la vida es para vivirla, pero para vivirla bien. En Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, las puertas están abiertas para toda persona que necesite ayuda, que necesite consejería. En Embajadores de Esperanza, el pastor huele a oveja, está en contacto con las ovejas, tiene tiempo para las ovejas. No hay nada más importante, ni reuniones administrativas, ni con pastores, no hay nada más importante que las ovejas, porque la razón de ser de la iglesia son las ovejas, es que la iglesia somos nosotros. Y el pastor está para pastorear a las ovejas, para estar atento de sus necesidades, de ayudarles. Si usted que me está escuchando, que me está viendo hoy, ¿ha pensado alguna vez en su vida, en quitarse la vida, en hacerse daño? Siente que necesita ayuda, consejería, una atención. Por favor, no dude en contactarnos. Mi corazón se goza de que han habido personas que a través de Facebook nos han contactado, han pedido cita y se les ha atendido. Y si usted necesita ayuda en Embajadores de Esperanza, estamos para eso, para ayudar. Predicamos la palabra como Dios manda. Y no me canso de insistir. No predicamos para motivar. No predicamos para que usted se sienta bien. No predicamos para que usted nos diga tan bonito que usted predica, porque no somos elocuentes y no pretendemos serlo. Pretendemos simplemente predicar la palabra delante de Dios y de parte de Dios. Predicar el evangelio, la sana doctrina, por una razón. Primero, el Señor lo manda. Segundo, porque el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis amados, el afán en Embajadores de Esperanza es que la gente conozca la verdad, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a traer libertad a su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, bendice a cada persona que escuche este devocional, ayúdale. Quizás alguien esté viviendo este trastorno de ansiedad o depresión o tristezas o miedos o angustias, dolor, confusión, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a continuar enseñando y predicando tu palabra como tú mandas, en el nombre de Cristo, y ayuda a cada persona que ha escuchado este devocional a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir conociendo más y más de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.